Bienvenidos a un nuevo programa aquí en el podcast de Contracultura. Un gusto volver a estar con ustedes en este programa cuando hoy día ya es miércoles 3 de diciembre del año 2025, en el momento de la grabación de este programa, aquí este imperdible programa en el podcast de Contracultura que tantas satisfacciones nos ha dado. Se vienen muchas novedades, viene Douglas Pollock a presentar su nuevo libro, así es, el nuevo libro de Douglas Pollock. ¿Qué piensan de eso? Tremendo, nos va a contar de los contactos, la gente con la que ha estado hablando y mucho más. Eso viene en uno de los próximos programas. Pero hoy día estoy con mi gran amigo Pablo Pérez, que nos acompaña hoy día en el programa. Vamos a partir por Chile, vamos a irnos a lo internacional y vamos a terminar probablemente por Chile en este recorrido, en este programa de emergencia, de último minuto, con las últimas cosas que están pasando. Realmente vamos a hablar de muchas cosas. Entre ellas, lo que está pasando con Venezuela, también las elecciones en Chile, las complicaciones, el lado B, digamos, de lo que no se cuenta de la posible intervención de Estados Unidos en Venezuela. ¿Qué consecuencias podría traer eso para la presidencia de Trump también? Ver lo último que está pasando con las elecciones en Chile. Cambios que la verdad es que cosas que se entienden bastante poco. Creo que van a poder jugar una mala pasada en un futuro. Me refiero a las últimas elecciones que ha hecho el candidato Kast, que quiero ser muy claro, a pesar de que nosotros no apoyamos el comunismo y yo soy más partidario de ganar tiempo. Pero hablando de tiempo, Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido al programa del día de hoy. No me quiero atrasar más en esta introducción. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Hola Carlos, como siempre un gusto estar aquí en el programa con los amigos que nos escuchan en todo el mundo y como siempre agradecer vuestra preferencia. Bueno, a ver, ¿qué es lo que te ocupa? ¿Qué es lo que está en tu cabeza en esta transmisión de emergencia? Ya van a ver por qué es de emergencia, porque vamos a ver una serie de cosas que podrían estar reventando en la política nacional y también en la internacional. Pablo, ¿en qué está tu cabeza? ¿Qué es lo que te preocupa en este momento? A ver, tú lo dijiste muy bien. Partamos por lo más evidente. Los extraños giros que parece estar tomando la actitud del presidente Donald Trump frente al cartel de los soles y su líder Maduro. Y por el otro lado, tú lo dijiste, y créeme que a mí me complicó mucho cuando vi la noticia, las elecciones que ha hecho el candidato de lo que hoy día podríamos llamar la derecha unida, José Antonio Kast, en sus futuros equipos ministeriales. No, yo creo que lamentablemente es una pésima decisión. Está aumentando el voto nulo, que es justamente lo que no se necesita en este momento. Tratando de aunar gente gente como Mañalich, que está completamente obsoleta, que el Congreso norteamericano fue quien probó que toda esta gente estaba equivocada, la Paula Daza, que nunca hicieron una investigación o tomaron decisiones propias, sino que bajaron todas las estupideces que venían del extranjero y las consecuencias hoy día las tenemos en una investigación en el Congreso que es absolutamente lapidaria con las medidas que se tomaron durante el COVID y también con los efectos adversos que han habido después. Entonces, a mí me parece que es realmente una soberana estupidez y el no entender lo que está pasando, las últimas cosas que han pasado en el mundo. Mira, Carlos, sin ir más lejos y sin adentrarnos demasiado en el tema de salud, yo te voy a poner un puro tema, la tragedia de la educación chilena. El último clavo en el ataúd de la educación, que ya venía con problemas desde hace por lo menos 20 años atrás, fue puesto durante las cuarentenas. Con eso, claro, la implementación de estas clases Sí, po, en modalidad pero que la telemática que gente, probaron ser un fracaso, exacto, claro. la mayoría de la gente pensaba que todo eso era fantástico, vos, Pablo, porque no se estaban cuestionando lo que estaba pasando. Y hoy día ya sabemos que todo esto ha caído por tierra, porque son investigaciones oficiales del Congreso norteamericano las que prueban que nosotros, la información que estábamos transmitiendo, teníamos razón. A mí me parece sumamente Absolutamente. preocupante esto, porque eso te dice quién está poniendo a esa gente ahí. Y ahí es donde tú te pones a sopesar los pros y los contras. Por decirte una cosa, a principios de esta semana estamos grabando en día miércoles 3 de diciembre del año 2025. El pasado día lunes, varios rostros señeros de lo que era la antigua concertación de partidos por la democracia, la socialdemocracia chilena, básicamente. Personajes como
como Jorge Tarud, la senadora Mónica Rincón, etcétera, le otorgaron su apoyo a Kast, reconocieron una serie de diferencias grandes que tenían con él, privilegiaron el hecho de que Chile no aguanta otro gobierno como el que ha hecho Gabriel Boric, ni menos un experimento comunista como el que podría capitanear la señora Jara. Pero si tú lo pusiste en términos numéricos muy claros, la votación de la socialdemocracia, ¿ya? En las pasadas elecciones entre los nostálgicos de la exconcertación y Chile Vamos fue muy poco, ¿ya? Versus la oleada del nulo que se teme que Ese es ocurra, el punto. motivada por las malas decisiones que está tomando el candidato Kast en sus equipos. Ya, créeme que yo he visto información de gente que está utilizando como un argumento más que razonable y plausible la presencia de personajes tan siniestros como Paula Daza en el equipo de Kast para definitivamente votar nulo y hacer parecer el nulo como una opción razonable de protesta frente al sistema. Exacto. Eso es lo preocupante, porque volvemos a esta derecha que se quiere ir para el centro. O sea, Kast se está transformando en una suerte de Benin Matei ahora. Es como la aposta. Ahora te toca a ti. Es preocupante. Es preocupante porque nosotros necesitamos un mandato potente para poder hacer cambio, y con esta bolsa de gatos que se está armando, yo lo veo preocupante y veo una cierta debilidad ahí. Y mira, Carlos, sin ir más lejos con el punto del COVID al que tú te referías, yo me quiero ir por otro lado. ¿Qué postura tienen la señora Daza y Mañalich, que fueron ambos funcionarios del gobierno del expresidente fallecido Isaac Piñera, respecto, por ejemplo, al tema de la hormonización de niños? ¿Ya? Te hago la pregunta porque muchas de esas políticas efectivamente fueron implementadas durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, del año 2014 al 2018, pero comenzaron a aplicarse en la práctica durante el gobierno de Sebastián Piñera, que no hizo nada por detenerla, comenzando por la promulgación de la ley de identidad de género. Así que créeme que lo que fue el manejo del COVID aquí en Chile no es el único flanco abierto que tienen estos personajes. Exactamente. A mí me preocupa eso porque los números dan para poder tener una victoria, pero con este tipo de señales es complicado. Y como tú dices, esa gente de la exconcertación a estas alturas, la verdad es que claro, puede sonar bonito para la prensa, puede sonar como un gesto. Yo valoro de todas maneras esos gestos donde se pone al país primero, pero también creo que hay un montón de gente desesperada que se va a quedar sin trabajo, y la política es así. Entonces, ¿qué tan real será este Chile primero, no? De esta gente que está haciendo estas concesiones. A nosotros nos basta solamente con la firmeza en contra del comunismo para poder ganarle esta elección, no a Jara, al comunismo internacional, para que el continente tenga una derrota más. Acaban de intentar de asesinar a otra persona, ¿cierto? Ahora en el Perú, un candidato presidencial también que iba, creo, por la información que ahí estaba en un sector haciendo labores propias de su empresa, yendo a supervisar, y 3 tiros por lo menos lo que yo vi que habían en el parabrisas. Entonces aquí hay que propiciarle una derrota. Con ese solo argumento nosotros nos basta, pero con este tipo de señales ambiguas de integrar gente que completamente fracasada de estos equipos, a mí me parece es peligroso, ¿no? Sí, absolutamente, mi estimado. Mira, efectivamente, como bien tú dices, muy brevemente, efectivamente, tratándose de Perú, además un país que tiene una historia muy terrible con el terrorismo, efectivamente, el día de ayer martes, Rafael Belaúnde Llosa, hijo del expresidente Fernando Belaúnde Terry, la familia Belaúnde, abro pequeño paréntesis, ha sido una de las grandes familias políticas del siglo XX en Perú. Fue tiroteado en el sector de Cerro Azul, que es un barrio que está en las afueras de Lima, por sicarios, ¿entiendes? Es uno de los candidatos de las varias derechas que hay en Perú, porque al lado suyo también tienes al actual candidato de Lima, a Rafael López Aliaga, al que le llaman cariñosamente Porky, con el cual, por ejemplo, nuestro amigo Miklos Lukács le ha hecho varias entrevistas que podríamos decir que en su postura política es bastante cercano a lo que fue acá, o lo que es acá Johannes Kaiser, y a la que podría ser la heredera del legado Fujimori, Keiko Fujimori, que nuevamente anunció
Su intención creo que es la tercera vez que se postula a la presidencia del país del norte, pero el punto es el hecho, ¿me entiendes? Esto sí, claramente tú me preguntes, yo te lo digo al tiro, esto hay que arrastrarlo al cartel de los soles. ¿Ya? Esto evidentemente obedece ya a lo que podríamos llamar los manotazos de ahogados que está dando esta organización narcoterrorista, que perfectamente podría entrar ya en una espiral de delirio e incluso eventualmente comenzar a ordenar asesinatos políticos. Acá en Chile tuvimos una pequeña muestra, claro, no es pequeña para su familia, que ha sufrido mucho por eso, pero la tuvimos con el caso del teniente Ojeda, ¿me entiendes tú, Ronald Ojeda? Que claramente eso no hay mucha diferencia, por ejemplo, con el asesinato de Leon Trotsky, ¿me entiendes tú? Fue un crimen motivado políticamente, ordenado por una tiranía que se encuentra en el exterior. Prácticamente ambos crímenes son idénticos, ¿me entiendes? Para que la gente entienda la gravedad de lo que estamos hablando. Y eso es cierto respecto, y con esto te devuelvo el micrófono. Como hispanoamericanos tenemos que esperar una posible reacción venezolana a nivel continental en caso de que se produzca finalmente la intervención estadounidense, y vamos a tener que tener el valor y la hombría suficiente para enfrentarlo, porque mal que mal nos pueda gustar o no, el presidente Trump efectivamente en el Caribe está desarrollando una tarea que es prácticamente de aseo público, de ornato, por así decirlo. Bueno, ese es todo un tema, ¿no? Y a mí me llama la atención de muchos personajes de la política norteamericana, incluso ex generales y coroneles que merecen todo mi respeto, pero que están muy claros con el tema de Ucrania. Sin embargo, con este tema de Venezuela, ellos niegan el tema del narcotráfico, no lo mencionan, niegan el tema de parte de esta guerra de quinta generación, donde, cierto, se utilizan las drogas para debilitar a los países. Ya hemos hablado muchísimo de ese tema. Y parece no importarles, y solamente ellos se quedan con el tema de que Estados Unidos estaría interesado solamente en el petróleo, que es una narrativa muy cerca, y que poco menos que Maduro sería un patriota que está siendo sacado injustamente por el gobierno de Trump. Esta es la trama que tienen muchos libertarios en Estados Unidos, incluso gente más cercana al libertarismo, no todos, por supuesto, porque hay algunos que sí están absolutamente conscientes. Pero aquí tenemos una grave cosa, por eso yo te decía, vamos a ver el lado B de esto, lo que no se habla, porque personas como el coronel McGregor, a quien hemos citado antes aquí, él ha hablado de las graves consecuencias geopolíticas que podría tener una posible intervención estadounidense en Venezuela. ¿Y por qué? Porque él dice que esta guerra en Venezuela podría costarle la presidencia a Trump. Porque pone ciertos factores, ¿no? Analizando además la fragilidad económica que tiene el país ahora, porque si bien es cierto, Trump habla de las tarifas y que han llegado millones y millones de dólares, pero eso no se ha traducido en los costos de las cosas en el grocery store. Entonces, la gente está teniendo problemas para comprar las cosas básicas, igual que en muchos países del mundo. Esas cosas no se han traducido a la gente. Entonces, además este conflicto tiene una falta de apoyo público tremendo. La gente no sabe prácticamente, no es que no sepan dónde queda Venezuela. Venezuela es mucho más conocido que Chile, ¿no? Para el norteamericano en general, pero no es un tema que a ellos les preocupe, ¿no? Entonces, todo esto es sumamente preocupante, porque el Congreso, si Trump interviene, y ese es el punto, el Congreso podría ponerle trabas a Trump y poder destituirlo, ¿no? Por haber iniciado una incursión militar sin la autorización del Congreso. Eso podría ser una causa de un posible impeachment. Y si podemos llevar estas cosas a otras consecuencias, bueno, también está la posible manipulación de cosas que hemos hablado antes, como las agencias de inteligencia, ¿no? Entonces, esto es un tema sumamente preocupante, sumamente delicado. Trump no tiene la partida ganada, pero muchos creen que aquí podría llegar un final bastante brutal. Aquí lo que tenemos claro es que es lo mismo que decía Jorge Aguirre. Ellos quieren que Trump, están poniendo todo esta presión para que lo entreguen con estos 50 millones de dólares. Eso hasta ahora no ha funcionado y quieren que se vaya, ¿no? Entonces está jugando unas cartas bastante peligrosas. Tiene que ser una situación muy, muy compleja.
A ver, efectivamente, al presidente Trump se le está acabando el tiempo. Ya prácticamente él tiene hasta el 21 de este mes, hasta el 21 de diciembre, para desarrollar actividad militar en el Caribe sin requerir, como bien tú dices, y señaló citando claramente la Constitución de Estados Unidos, ojo, no un documento perdido por ahí, sino que simplemente citando la ley fundamental de la Unión, el coronel McGregor. Efectivamente es así. Y además citarte un punto sociológico, ¿me entiendes tú? Una cosa bien, pero créeme que eso suele pesar. El presidente escogió un poco más la fecha para la acción militar. Claro, se han citado cosas como, por ejemplo, el movimiento de la luna, las tablas de mareas, cosas que son todas muy importantes, por ejemplo, cuando tú planificas un desembarco anfibio. Ya el tema dio en los años 40 en Normandía, que casi durante 2 años se estudió el movimiento de las mareas en el canal de la Mancha para poder diseñar Exacto. un desembarco que fuera potable. Pero el problema es el siguiente, los estadounidenses tienen una relación muy compleja con operaciones militares que se desarrollan en temporada navideña, que es Ahí se te está probablemente yendo, la gran ahí fiesta de volvió los tu Estados señal. Unidos. Ujú. Sí, los estadounidenses tienen un gran problema con actividad militar que desarrolla en temporada navideña, que es la gran fiesta de ese país junto con el 4 de julio, con el Día de la Independencia. Sin ir más lejos, durante el siglo XX Estados Unidos vivió periodos muy complejos bélicos, por ejemplo la Navidad de 1944, durante lo que fue la ofensiva de las Ardenas, probablemente Ujú. una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. Luego el periodo de Vietnam, los años terribles de 1967 y 68, y eso todavía pesa en el subconsciente estadounidense, así que incluso la fecha en estos minutos es un poco compleja para desarrollar la tarea. Y si tú me permites la reflexión, aquí los países hispanoamericanos que hemos estado sufriendo bajo la bota ensangrentada del chavismo, también hemos tenido un poco de culpa en no informar suficientemente al pueblo estadounidense del peligro que representa el narcochavismo, no solamente a nivel de los 3 Exacto. continentes, sino para todo el mundo. Para eso, Carlos, sirven las embajadas. Ya los embajadores no están solamente para ir a ceremonias entorchados, participar esto, por ejemplo, en España es notable, a estas cenas que se hacen en el Palacio Real de Madrid. Los embajadores son esencialmente espías glorificados y además hacen labor de relaciones públicas. Y Chile prácticamente desde el 90, desde 1990, Chile ha estado muy al debe en esto. Los puestos de embajada y consulado han estado coteados políticamente, a menudo entregados a personajes que no tienen las calificaciones ni personales ni técnicas para ello y que se les olvida cuáles son las labores preferenciales. Los, eh, y con esto te devuelvo el micrófono. En la nomenclatura, por así decirlo, en el organigrama de la administración pública hay 2 tipos de funcionarios que tienen que ser ante todo patriotas. Ya uno de ellos son los militares. Eso es obvio. Y los otros son los cónsules y los diplomáticos. Ya los diplomáticos efectivamente, y se ha visto en la historia, nos ha dado muchos ejemplos de ellos, que han hecho eh, tareas que incluso han terminado con ellos eventualmente muertos, ¿me entiendes? Estuvo en situaciones muy, muy tremendas, pero porque las han realizado teniendo en vista el fin último, que es servir al país al cual ellos representan. Y aquí en Chile no hemos visto eso. ¿Me entiendes? Aquí perfectamente el embajador en Estados Unidos, el embajador en España, perfectamente podría estar realizando tareas denunciando lo que ha sido la intervención contra Exacto. Es que eso es gravísimo porque el eso es lo que... chavismo en Chile, incluso exacto. ya. Si me permites el punto, Carlos, Termina la idea. Sí. el chavismo en Chile ha estado operando desde antes de la elección de Hugo Chávez en 1998, a mediados de los 90, y yo eso lo vi en Valparaíso, como ustedes saben, el principal puerto de Chile, capital legislativa también, que está a unos 110 kilómetros de la capital nacional, Santiago. Ya antes de la elección de Hugo Chávez estaban operando los llamados círculos bolivarianos, ya que fueron la primera organización de base que tuvo este movimiento antes de evolucionar a los llamados colectivos. Aquí en Chile, imagínate, ya estaban operando, de hecho se presentaban como asociaciones culturales que, entre otras cosas, reivindicaban la
de Simón Bolívar, pero ya imagínate, ya desde antes del 98 el chavismo estaba presente de una u otra forma en Chile. Y esas son cosas que no se le ha tomado el suficiente peso. Es que eso es absolutamente clave. Aquí no había una declaración conjunta de países, no sé, porque como se llenan todo el día con la boca con la democracia, debería haber habido una declaración conjunta de países, alguna cumbre para ver el tema de Venezuela. No se ha hecho absolutamente nada. No hemos visto países al unísono diciendo vamos a ayudar a liberarnos de este criminal que se robó las elecciones y se las viene robando hace tiempo con tal de quedarse en el poder, del flagelo que representa el narco, ¿cierto? De cómo nos han intervenido los países, cómo nos han hecho protestas en los países, cómo han financiado movimientos políticos a través de la droga. Todo ese tipo de cosas es un desorden para cualquier potencia del mundo, y especialmente Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos no se puede permitir el lujo de tener eso, pero hay gente como McGregor, que yo te vuelvo a decir, yo lo respeto, pero encuentro que probablemente por la barrera idiomática, por una serie de cosas, ellos están absolutamente alejados de la realidad de lo que realmente representa el flagelo del chavismo, como tú dijiste, en Hispanoamérica. Y ahí debería haber habido una declaración, te digo, conjunta, una más que una declaración de intenciones, sino que haber puesto un ultimátum, ¿no? Y haberle hecho también al público norteamericano cuál es el problema con esto, porque aquí no solamente está el tema de que muchos dicen que es imprudente tener 17.000 tropas esperando ahí, ¿cierto?, a que entreguen a Maduro o que el tipo se vaya. Esto se le está saliendo un poco de las manos en el sentido de los tiempos, me da la impresión a mí. Y el problema aquí es que las encuestas sugieren que el 70% de los votantes probables no apoya esta idea de ir a Venezuela. Entonces, esto se está poniendo bastante complicado, ¿no? Porque aquí el plan, por supuesto, es tratar de producir algún tipo de quiebre interno, un golpe interno, y por supuesto instalar a Machado y luego, como dice McGregor, en esto estoy de acuerdo con él, tomar los puntos a lo largo de la costa con la Marina y los Marines, y después se introduciría un gran número de infantería del ejército como fuerza de estabilización del país, ¿cierto? Pero aquí hay muchas personas, dice él también, descontentas, que apoyarían el golpe armado contra Maduro. Y recientemente, además, el presidente Trump, recordemos que anunció que había hablado telefónicamente con él. Yo creo que esa reunión no fue muy bien. Incluso se le ofreció irse a Rusia, entre otras cosas. Entonces, imagínate en lo complicado que está ahora. ¿Quiénes van a ser los que van a quedar controlando esto? ¿Cómo se garantiza de que efectivamente esta gente no se vaya? ¿Se podrá ir Maduro? Y a lo mejor Maduro, ya no me cae la menor duda, está preparando todo un tipo de reemplazo. Esto igual como cuando los presos se van a la cárcel, ¿cierto? Y terminan controlando el negocio igual desde la cárcel. Esto está lejos de terminar, creo yo. Yo lo veo complicado, lo veo sumamente complicado. Ojalá que acabe pronto, pero yo estoy preocupado por este tema. Me sorprende, igual como dijiste tú, que no solamente el coronel McGregor, sino el 70% de los votantes estén contra esta intervención, cuando las grandes ciudades de Estados Unidos, muchas de ellas controladas por el Partido Demócrata, están devastadas por el flagelo de la droga. Claro. A menudo se le imputa a China comunista, ojo con ese detalle, China comunista, participación en el negocio del fentanilo, que en estos minutos es la principal droga que devasta especialmente a la juventud de Estados Unidos. No es la única. Pero Venezuela también es un nodo importante en el tráfico de fentanilo, no solamente de cocaína, ¿me entiendes tú? Esa es una primera cosa que a mí me sorprende. Es que, y en segundo, perdona que te interrumpa ahí, pero es que eso que tú dices es clave, porque ese es el punto que están negando, ¿no? Están diciendo que todo esto es un montaje. Muchos están diciendo que es un montaje comunicacional de Trump, el tema de la droga, el tema de los carteles, el tema de que esas lanchas efectivamente transportan droga. Eso viene desde Estados Unidos, viene desde gente de incluso del ejército, ex uniformados, que están hablando de esto. Que bueno, quiero decir otra cosa, pero muy brevemente ahí voy a introducir, especialmente el movimiento MAGA. El movimiento MAGA, hay que decirlo, muchos han bebido de la narrativa rusa, ya especialmente la que baja RT y algunos intelectuales que ponen en ella, como por ejemplo Alejandro Dugin.
te lo comento porque yo vi aquí en Chile, por si acaso, RT está transmitiendo de manera impune a través de la señal prestada de un canal del cable, de Telecanal. Estuve viendo una entrevista de Dugin donde él señala que mucha justamente la narrativa de que Venezuela es un país exportador de drogas es totalmente falsa, e incluso acusa de que Bélgica y Países Bajos, lo cual también es cierto, son dos países que están bastante complicados con lo que se llama la mocromafia o la mafia marroquí albanesa. Ellos exportan más droga o reciben más droga que incluso Estados Unidos, ¿me entiendes tú? Así que claro, ese es el problema, porque efectivamente durante años el movimiento MAGA se ha alimentado de narrativas que provienen de Rusia y de algunos países europeos, por ejemplo, del movimiento, de este movimiento de derecha alternativa que se ha levantado en Francia, que tiene un nexo bastante importante intelectual con este señor Durkin, que si a mí tú me preguntas, yo he leído algunas cosas, yo lo considero que es un poco charlatán, esa es la verdad de las cosas. Y claro, tú tienes este punto que probablemente desgraciadamente la base de apoyo de Trump está siendo intoxicada con informaciones que lo llevan a tomar decisiones equivocadas. Ese es un punto. Y lo otro que, muy brevemente, para ilustrarte la gravedad de la situación, Venezuela, o mejor dicho, el gobierno de Nicolás Maduro ha incurrido en actos que hace mucho rato hubieran justificado la aplicación de la Carta Interamericana y del Pacto de Asistencia Mutua. El famoso pacto, el Pacto de Río de Janeiro, exactamente, que nunca más se habló de eso, ¿te acuerdas? Nunca más se habló de eso. Desapareció el TIAR. Sin ir más lejos, exactamente. Es más, qué bueno que tú hayas hecho el punto. Aquí, entre comillas, intelectuales como por ejemplo Hassan Akran, que es un analista político de origen palestino, muy, muy asociado al programa La Voz de los que Sobran de la radio de la Universidad de Chile, ha llegado incluso a decir que el TIAR corresponde a una, entre comillas, realidad de la Guerra Fría y que se lo tiene que considerar, entre comillas, como derogado de hecho. Es que ese es el verdadero temor de Maduro fue el TIAR en su momento. Y por eso todos empezaron a repetir esa narrativa, claro, porque a eso sí le tenían miedo, una alianza continental, ¿cierto?, de países. Eso, imagínate. Ya por Estados Unidos. Imagínate. Ese es el punto, porque perfectamente Estados Unidos y con países como perfectamente pues, Chile, Brasil o Colombia, con unidades con experiencia, incluso con más experiencia que las mismas estadounidenses combatiendo al crimen organizado y con un entrenamiento especializado para operar, por ejemplo, en la selva, que los estadounidenses tienen que recurrir a terceros países por una razón obvia, porque Estados Unidos no es un país selvático, salvo en algunas zonas del sur, para tener ese tipo de entrenamiento. Y claramente, como bien tú dices, el chavismo siempre uno de sus, por decirlo, una de sus bestias negras era una posible invocación del TIAR, ¿me entiendes? Así que eso también hay una falta, por decirlo, por ese lado. Y sin ir más lejos, piensa tú, nosotros hicimos varios programas sobre ese tema. El tema del incendio de Viña del Mar del año 2024, el incendio de febrero, claro, ahora la narrativa del calentamiento global ya está totalmente superada, ahora se habla de una supuesta mafia que por dinero, por tema de negocio de contratistas forestales hacía este incendio, pero tenemos claridad de que no es tan así, que en realidad este es uno más de los muchos atentados que el gobierno chavista ha perpetrado en Chile desde hace ya mucho tiempo. Un acto de guerra, si tú quieres verlo así. Exactamente. Eso es lo que le puede complicar a Trump en el escenario frente al Congreso, sobre todo si hay víctimas fatales, ¿no? Víctimas norteamericanas que empiezan a volver en estas bolsas negras. Ahí es donde podría empezar a tener muchos problemas Trump con esto, si es que esto, por supuesto, llega a ese punto. Entonces, hay algunos que han criticado incluso al Congreso por no actuar y le piden, porque tienen el poder constitucional, ¿cierto?, para invocar la ley de poderes de guerra, pero están metidos, y esto es lo que hay que entender, en toda una discusión, ¿cierto?, en que si hay que obedecer o no hay que obedecer las órdenes, digamos, legalmente emitidas por el presidente, ¿no? A pesar de que esto tiene una larga data, ¿no? Porque después de Vietnam, como tú bien sabrás, ¿cierto?, empezaron a cuestionar ciertas órdenes, empezó a entrar esto en vigor, ¿cierto? Cuánto se podía, digamos, cuestionar las órdenes que podían ser ilegales. Entonces aquí lo que es absolutamente clave
es que aquí va a tener que tomar una decisión y esa decisión podría ponerlo en apuros después frente al Congreso. Mira, sí, aquí te voy a plantear un punto aún más complejo, que aquí en Chile existe cierta claridad de que está ocurriendo. Además, preguntémonos cuántos miles de políticos estadounidenses estarán eventualmente en el bolsillo del cartel de los soles, ya sea directamente o a través de las ONG. Ya, sin ir más lejos, se sabe que la tremebunda Open Society tiene cierta simpatía por el gobierno chavista y en general por estos gobiernos de corte progresista, que una de las cosas que toleran en Occidente es la droga, ¿me entiendes tú? Sí. El inicio de esto fue el tema de la marihuana medicinal, sin ir más lejos. Aquí en Chile el Acuérdate proceso lo que fue pasó en muy claro. Uruguay, po. Acuérdate lo que pasó en la También, reunión entre Rockefeller y el impresentable de Mujica. exactamente. Y acá en Chile se notó, fue muy, para quienes conocemos la narrativa, acá en Chile fue prácticamente de manual lo que se hizo. Sin ir más lejos, en Holanda, justamente en poco tiempo más, el día 1 de enero del próximo año, el gobierno conservador, que hace un tiempo dejó el poder, ya dejó lista las normativas que el experimento de la marihuana libre en Países Bajos se acaba. Ya, y justamente por la crisis que está viviendo ese país, donde en estos minutos el Estado está en una guerra desconocida para gran parte de Occidente con este cartel que yo te nombraba, que es la llamada Mocromafia, que incluso llegaron a intentar nada menos que un atentado con sicarios contra la princesa heredera Amalia de Orange. O sea, de esa gravedad estamos hablando y son cosas que fuera de Europa no se conocen mayormente, ¿me entiendes? Y ahí es donde te pones a preguntar qué tan honesta es la actitud de los políticos estadounidenses que están, entre comillas, instando a detener el ataque, y en realidad lo hacen más bien porque están en el fondo, en el fondillo de esta gente del cartel de los soles y de otras agrupaciones criminales que siempre han tenido como una de las metas, como dicen los argentinos, llevarse puesto a Estados Unidos. Sí, sí. Sí, lo grave aquí, por supuesto, es que imagínate que empiezan a llegar muertos, que es lo que es la tesis que tiene McGregor, y en eso yo le encuentro toda la razón. Y dice, pero todo esto sin una declaración de guerra del Congreso. Es ahí el problema legal, ¿viste? Porque ahí él podría perderlo todo y se le tirarían como fieras para hacerle un impeachment y para poder sacarlo. Entonces, Mira, el mundo está en una cuerda floja, ¿eh? Todos los días que uno se levanta, tiene la misma sensación. y brevemente, sin ir más lejos, el Partido Republicano, desconozco cuál es la situación, pero el Partido Demócrata, yo te puedo anticipar que personajes como Ilhan Omar, que tiene conexiones probadas con Al-Shabaab y con otros grupos terroristas que operan en su país de origen, Somalia, la señorita Ocasio-Cortez y otros personajes, inmediatamente ellos se van a pronunciar por Venezuela en cuanto comiencen las acciones, si es que así ocurre. Eso hay que darlo por descontado. Claro. Claro. Complicado el escenario. Súper complicado. Porque también tú tienes que tener el factor de la popularidad, ¿cierto? Cuando se creó el incidente del Golfo Tonkin, ¿cierto? Para justificar la intervención en Vietnam, seamos claros, eso ya está absolutamente probado, oleado y sacramentado. Fue un ataque de falsa bandera, ¿no? Para poder entrar en Vietnam. Pero eso, ¿qué es lo que genera? Genera el público se pone del lado de, nos han atacado, nos hundieron un barco, mira a las familias, los inocentes, empieza la televisión a mostrar a las mujeres, a los niños de las víctimas, de los marinos, ¿cierto? Y eso genera un impacto mediático que lo lleva a justificar la intervención. El factor Lusitania, ¿cierto? Podríamos nombrar a muchos. ¿Te acuerdas del factor Lusitania? ¿Qué es lo que significó el hundimiento del Lusitania? Exactamente, claro. Ese probablemente, y sin ir más lejos, ahí tuviste dos casos que no estaban muy distanciados por el tiempo. En Lusitania en 1915 y unos 20 años antes, el hundimiento del Maine en la bahía de La El Habana en Maine, en la bahía de 1890. La Habana. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Claro, Entonces todo esto genera los mismos efectos. Y aquí tendría que haber un efecto de ese tipo, no más que derribaran, ¿cierto? Un avión, porque cuando llegan 3, 4, 5 muertos a nadie le importa. Y eso es lo que también dice McGregor, que tiene razón, ¿no? Él dice, aquí tendría que haber
tendría que derribar un par de aviones, un avión donde haya una importante cantidad de víctimas, cosa que la gente apoye también esa intervención. ¿Y eso tú crees que no está en la tabla en este momento? Eso tiene que estar en la tabla porque son los posibles escenarios futuros y todo eso se analiza, pues, Pablo. ¿Cierto? ¿Cómo podríamos dar vuelta al público? ¿Cierto? ¿Cómo podríamos hacer que la guerra sea popular en un tiempo que las guerras son absolutamente impopulares? En un tiempo que al presidente norteamericano le pidieron que no se metiera en ninguna guerra más. De hecho, el abstencionismo o el aislacionismo, también como algunos les llamaban, es uno de los, por así decirlo, una de las ideas matrices del movimiento libertariano en los Estados Unidos y también del movimiento MAGA, ¿me entiendes? Pero ese es el punto donde también las cosas se te complican, porque primero es importante tener claro que el presidente no es un santo, como lo han tratado de erigir algunos movimientos como el mismo MAGA, ¿me entiendes? Y está rodeado con personajes que tienen un pasado un poco cuestionable, como el propio Marco Rubio, que aquí probablemente tenga mucho más que decir que el propio Trump sobre Venezuela y especialmente sobre Cuba, ¿ya? Bueno, ese Pero otro también, factor, el factor Rubio. desde el punto de vista técnico, se te complica, por ejemplo, de que Venezuela eventualmente le pueda hacer alguna mella al aparato militar estadounidense, porque ya se ha dicho que todos los misiles, toda la defensa antiaérea venezolana, que se precia de ser supuestamente la mejor del subcontinente, está absolutamente obsoleta para los aeronaves norteamericanas. Ya el Pechora, el Buk y otros sistemas de misiles que ellos tienen no pueden hacer nada, por ejemplo, ¿cómo se llama? El F-35, ¿me entiendes? En estos momentos, como dices tú, el gran peligro, y lo han señalado especialistas, es el hecho de que hay muchos de estos lanzadores manuales, los llamados Manpad, estos que tú te pones al hombro, que prácticamente la versión, el más conocido de Occidente es el famoso Stinger, que el FIM-92, que prácticamente fue un emblema de la Guerra Fría, pero por su parte los venezolanos tienen una versión rusa que lo grave es que, de hecho, es una copia del Stinger que los rusos capturaron en Afganistán y le hicieron ingeniería inversa, pero el problema es que muchos de esos lanzadores de misiles ya no están en manos del ejército, sino de las llamadas milicias, ya que son básicamente grupos un tanto desorganizados, descontrolados, que perfectamente, hasta por accidente, podrían derribar un avión de pasajeros, un avión civil, que perfectamente se podría traducir, Dios no lo quiera, pero perfectamente podría ser una papa bastante caliente a nivel internacional, ¿me entiendes tú? De las muchas aerolíneas Buen punto. que operan en esa zona. Claro, eso, bueno, todo eso tiene que estar en el tablero, pues todas esas son imagínense lo que estamos hablando aquí, cosas muy, muy pequeñas, con un límite muy acotado, ¿cierto?, de información. Imagínense todas las opciones, cuando ellos hablan, las opciones están en el tablero. ¿Qué creen que se refieren con eso? Hay un plan A, B y C, y además está el desarrollo de ese plan y cómo se va a ir desarrollando y qué hacer en cada uno de los escenarios si se presentan situaciones como esta. Está el tema de los rehenes, ¿cierto? Podrían haber toma de rehenes, podría haber una serie de situaciones bastante complicadas, ¿no? Ahora, yo repito, por ahora todo parece ser, ¿cierto?, una cosa, acá hay una diplomacia por debajo, porque todo el mundo se centra, ¿no?, en la cosa bélica, que van a invadir, que van a disparar, que le van a tirar un misil. Y aquí lo que tú estás viendo es una diplomacia, y Trump está tratando de apretar las perillas lo que más pueda, pero eso tiene un límite. Y la gran pregunta que yo me hago, Pablo, acá, no sé qué opinas tú, pero ¿estará dispuesto a cruzar ese límite? Porque ese límite significa apretar un botón. Y ese botón va a traer consecuencias en tierra. En tierra dentro de Venezuela, ya sea, llámese el ataque a un objetivo, un búnker, a una caravana en movimiento, lo que sea. ¿No? Sistemas de fuego antiaéreo, no sé. Entonces, ¿estará dispuesto a cruzar ese límite? Porque una vez que tú cruzas ese límite, tú sabes cómo es la guerra. Cuando empiezan las hostilidades, uno sabe cuándo empiezan, pero nunca cuándo se detienen. Y ahí podría tener después los problemas que mencionamos. Entonces yo creo que está en ese punto debe estar Trump. A ver, efectivamente te voy a narrar más o menos la información que le ha llegado a personajes como Albert Castillón, por ejemplo,
en general en España se ha hecho un seguimiento del periodismo de investigación verdadero. Ha hecho, y por eso yo lo recomiendo como fuente de información, porque quizás junto con Chile, España es uno de los países que ha sido más devastado por el cartel de los soles y sus derivados, tales como por ejemplo el tren de Aragua. Ya sin ir más lejos, la droga que fue encontrada a bordo del Juan Sebastián del Cano en el año 2013 en Nueva York era efectivamente droga consignada por el cartel de los soles, y fue cuando recién se comenzó a hablar de esa organización criminal. A ver, efectivamente lo que Trump hizo un llamado, tuvo muy buena voluntad, hay que reconocerlo, en hablar con Nicolás Maduro, pero Maduro presentó en su primer llamado dos opciones que eran de suyo inaceptables. La más grave era que él aceptaba dejar el poder y marchar al extranjero, y permitir la instalación del gobierno de Edmundo González y María Corina Machado, pero que esencialmente las Fuerzas Armadas siguieran bajo el control de sus hombres de confianza, los hermanos Rodríguez, Delcy Jorge, el general Padrino López iba a seguir en su puesto, e incluso que siguiera como ministro un personaje impresentable y hediondo, disculpando la expresión, como es Diosdado Cabello. Claramente ese llamado iba a terminar mal, ¿me entiendes tú? De hecho, el primer ultimátum venció el pasado 30 de noviembre, ¿ya? Y ahora se dice que Maduro está intentando conseguir un nuevo llamado y que Trump estaría dispuesto a volver a conversar con él, o sea, le habría dado una segunda oportunidad. E incluso hoy día mismo en la mañana, antes de entrar a este programa, estaba viendo una información en Twitter de que supuestamente el ataque, que incluso ya se dice que tenía fecha, iba a ser el 30 de noviembre, fue detenido porque el gobierno venezolano entregó una lista de 125 personas vinculadas al cartel de los soles, que incluye connotados empresarios españoles e iberoamericanos, y a presidentes y expresidentes. De hecho, sin ir más lejos, habla de 5 expresidentes y de 3 en actual ejercicio, y de estos últimos 2 serían hombres y uno una mujer. Me voy a apostar con la mujer, que además es la única mujer que está con Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, la esposa de Mel Zelaya. El único nombre que se me viene a la cabeza, porque primero es la única mujer más o menos que en estos minutos yo sé que está gobernando, al menos en el ámbito iberoamericano, y además es muy de hecho pertenece al Foro de Sao Paulo, ¿me entiendes tú? Su marido, que fue derrocado en su minuto, Mel Zelaya, era muy cercano a Hugo Chávez, así que a mí la única persona que se me ocurre que puede corresponder es ella. Y justamente en estos minutos Honduras está viviendo un proceso electoral que ha probado ser ha dado unos giros muy raros en las últimas horas. Así que esencialmente vemos que Maduro está tratando de comprar tiempo, y Trump, por lo visto, sin ser santo, yo lo dije, no podemos caer en adorar ídolos como lo ha hecho, por ejemplo, el movimiento MAGA y Q en Estados Unidos, que han caído en esa grave falta. ¿Cuántas veces dijimos eso? Claro. Exactamente. Otra cuestión cumplida. Pero por otro lado vemos que el inquilino de la Casa Blanca está también teniendo bastante buena voluntad, o sea, efectivamente si está llano a una segunda llamada Pero casi es que evidente si es porque el menor costo para él, si saben, si al final todo lo que tienen ahí es una cuestión de presión, y yo te aseguro que no están dispuestos a usar, o sea, el último recurso es utilizar la fuerza, pero primero es la presión tú de me que lo preguntas, entreguen. me voy a jugar un número, Carlos. Yo pienso que el 75% de Trump, de la persona de Trump, no quiere apretar el botón, y un 25% sí. Me la voy a jugar. Pienso que 3/4 de su persona no quieren que esto escale a un conflicto bélico, aun cuando ya, por ejemplo, que esto para el americano promedio es muy importante, el gasto fiscal que ha representado esa movilización ha sido impresionante. Eso ya existe, ya más o menos incluso algunas cifras que han dado especialistas que dicen que eso no puede quedar en nada, ¿me entiendes tú? Pero comparado con lo que podría ser algunos, los más jingoístas hablan de un Vietnam latinoamericano, cosa que no creo que vaya a ocurrir. Las cosas hay que entenderlas en su contexto. El contexto de Vietnam era otro.
pero aún así no deja de ser importante. El gasto fiscal norteamericano tiene una cultura de responsabilidad tributaria muy importante, que nosotros los chilenos recién estamos empezando a aprender, y para eso ese dato para ellos no deja de ser tan relevante como el de los hijos y los nietos que vuelven en bolsas negras de un conflicto exterior que el propio Trump había prometido de que no iba a ser la tónica que no fue la tónica de su mandato anterior ni tampoco de este. Exactamente, exactamente. Yo quiero cambiar de tema un segundo, desviarnos, volver un segundo a Chile. Vamos a hablar también de Europa antes de irnos, a ver si alcanzamos de la situación en Europa. A mí me preocupa lo voy a decir al tiro porque antes que se me olvide, me preocupa el surgimiento de un grupo terrorista en Irlanda. Que dice que se va a hacer cargo, ¿no?, de todos los que están, que ahora son objetivos, dice. Todos aquellos que están apoyando la inmigración ilegal en el país, ¿cierto? La sustitución de los irlandeses por musulmanes y todo este tipo de cosas, los que están metiéndose con los niños con estas agendas de género. Y me preocupa porque no será una operación de inteligencia para poder tratar de justificar medidas represivas contra la gente que de verdad está oponiéndose a esto en el Reino Unido. Acuérdate que la cantidad de marchas que ha habido en el último tiempo, los conflictos son día a día con este tema de los famosos musulmanes. Tanto es así que hay gente que ni siquiera puede ir a su trabajo tranquilamente porque les paran el tráfico y se ponen a orar ahí en medio de la calle. Y, o sea, la cantidad de problemas es brutal. ¿Para qué vamos a hablar de los ataques con cuchillo y muchas cosas que ustedes ya han escuchado probablemente? El encarcelamiento de personas por un post en Facebook, las amenazas del gobierno incluso de perseguir comunicadores afuera que critiquen el gobierno de Starmer y otro tipo de cosas. A mí me preocupa gravemente esto porque podríamos estar frente a una operación de falsa bandera, ¿no?, montada por algún servicio de inteligencia como el MI6 para decir y para justificar medidas represivas e intervención armada contra personas que se están manifestando legítimamente y tienen legítimas preocupaciones por la supervivencia de un país como Irlanda, un país que yo le tengo tanto aprecio y tanto cariño. Pablo. Qué bueno que hagas referencia a esta noticia que pasó un poco inadvertida. En general en Twitter se informó, Sí, claro. ex Twitter se informó de ella porque cuando la vi, claro, a ver, voy a ser muy responsable con lo que voy a decir. Mucha gente de los llamados sectores patriotas se está entusiasmando bastante rápido con la idea de salir a pegar tiros a la calle o a los cerros. Justo ¿ya? lo que quieren. Y en lo personal yo les digo, tengan cuidado con lo que piden. Ya tengan mucho cuidado con lo que piden, porque esto perfectamente, y yo pensé especialmente en un sector como Irlanda del Norte, que el conflicto, los que se llaman The Troubles, los problemas entre la década del 70 y los 90, conocemos la historia oficial, ¿me entiendes tú? El asesinato de Lord Mountbatten, esos atentados salvajes que veíamos en la década de los 80, etcétera, pero también hubo una guerra secreta detrás, donde en definitiva, costaba mucho hablar de héroes y villanos. En definitiva, todos terminaban siendo un poco villanos, ¿me entiendes tú? El IRA, un movimiento que de origen católico, que derivó luego en socialista y que acabó siendo apoyado por el coronel Gaddafi y por Fidel Castro, ¿me entiendes tú? A eso es lo que me refiero. Perfectamente esto puede ser algo orquestado desde Whitehall, desde el MI6, y estamos tratando con una organización que tiene una larga experiencia en ese tipo de cosas, ¿ya? En algunos aspectos la CIA son un poco payasos, ¿me entiendes tú? Unos payasos muy malos, pero payasos al fin y al cabo. En cambio, el MI6 y el MI5 y otras organizaciones son entidades que no hay que tomarlas a chistes, ¿me entiendes? Porque ellos tuvieron casi 100 años para entrenarse en sus propias colonias en el periodo previo a la Primera Guerra Mundial. De hecho, y muy brevemente para no alargar el programa, originalmente muchas de esas organizaciones tuvieron como misión única castrar los movimientos nacionalistas que se estaban dando en las colonias. Esos Y el son los caso datos más notable históricos. y que tú el caso más notable que tú lo conoces muy bien es India y Egipto. ¿Entiendes tú? Cuando Egipto se transformó en protectorado a finales del siglo XIX, después de la construcción del canal de Suez, y los intentos por infiltrar, al final probaron ser todos infructuosos, el Congreso Nacional de la India, pues, ¿entiendes tú? El movimiento liderado, entre otros, por Gandhi y por Jinnah.
¿ya? Y claro, ese fue su campo de entrenamiento y después comenzaron a hacer en el resto del mundo. Así que ese tema de estos supuestos patriotas norirlandeses, lo personal yo creo que habría que tomarlo con con un grano de sal Con y ver cuidado, qué sí, realmente hay detrás observar, de ellos. con cuidado, claro, Exactamente, con cuidado. observar. Bueno, está claro lo que dices tú. A mí me queda súper claro con tu comentario. Hay mucha gente que, claro, busca la violencia y no se dan cuenta que esto, como es una batalla espiritual, ellos también quieren que uno se ensucie las manos y caiga al mismo nivel, ¿no? Terminar siendo nazi o socialista, como el último libro de Kaiser, de Alex Kaiser. ¿Cómo se llama? El Kaiser, el Axel, hermano perdón. de Johannes. Axel Kaiser, claro, que está buenísimo. Pone un tema que es un tema sumamente relevante, mostrando que realmente el conflicto de la Segunda Guerra Mundial básicamente fue una guerra entre izquierdas, ¿no? Así que tanto nazis como los comunistas eran la misma cosa. Y bueno, esto lo demuestran sus acciones, ¿no? Lo que siempre hemos venido repitiendo. Entonces, si uno se comporta como un animal, ¿qué es? Da lo mismo la definición que uno le ponga, el color que tenga el animal. Si uno se comporta como un animal, es un animal. Si uno es caballero, da lo mismo, ¿cierto? Tu color de piel, da lo mismo, ¿cierto? Cualquier otro factor social. Lo que importante es cómo te comportas. Entonces, por eso la máxima dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y los americanos son bastante expertos en esto, ¿no, Pablo? Siempre están llamando a la calma, a no creerse este tipo de cosas y a no caer en estos ataques de falsa bandera que en los momentos de desesperación son las cartas que les van quedando, ¿no? Como hablamos del factor Lusitania, como hablamos de todo ese, del Maine y tantos otros casos. Esas son las cartas que le van quedando a la gente desesperada. Así que hay que tener mucho ojo con esto. Nos quedan los últimos minutos del programa. Te los quiero dar a ti, Pablo. Nos quedan los últimos minutos y quiero ver tú, ¿qué es lo que piensas tú de viene la segunda vuelta en Chile? Viene la segunda vuelta en Chile. Estoy preocupado por los votos nulos, fíjate yo. No sé qué tan grande podría ser ese fenómeno. No sé cuántas personas realmente pueden entender que esto es estrategia, que no podemos votar por el comunismo, pero también tenemos que vigilar lo que hace Kast, porque ha probado y está todos los días probando, ¿cierto? Que no es una persona confiable. Tampoco es muy alejado de lo que él ha representado, ¿no? Porque tampoco ha sido nunca él ha sido muy tajante en ciertas cosas. Así que es este personaje medio ambiguo, no es un muy buen candidato, lo repetimos. ¿Qué es lo que crees tú? ¿Cómo ves la situación a futuro para esta segunda vuelta, Pablo? No quiero aventurar números, ya, porque incluso algunas encuestas hablan hasta de un 70%, ¿me entiendes tú? Yo no quiero aventurar números, pero sí quiero pensar en el día después. Ya como ciudadanos, probablemente por primera vez en quizás más de 30 años, los chilenos los vamos a tener que poner los pantalones largos y hacer, como bien tú dices, contraloría. ¿Me entiendes? El voto vigilante. Le va a tocar a un candidato de la llamada derecha que nosotros los ciudadanos le tenemos que hacer en términos futbolísticos la marcación a presión. ¿Me entiendes tú? Controlar cada uno de sus actos. Eh, controlar cada uno de sus actos, hacerle ver que está bien y que no, trabajar con él lo que fue el proyecto, lo que fue su proyecto electoral, que por lo demás la ley exige que esté registrado en el CERVEL, eso es importante. Hay un lugar, el cuestionado CERVEL, pero un lugar donde usted puede ir y buscarlo, ¿me entiende? Lo digo, por ejemplo, por el caso de la incorporación de estos personajes impresentables en el área de salud, ¿me entiende? El, Chile no aguanta que una situación como la que ocurrió el año 2020, donde yo en lo personal lo pasé bastante mal. Y así muchos. Hasta el día de hoy no se dimensiona bien las consecuencias a nivel social de lo que fue ese verdadero experimento de mantener a un país encerrado por cerca de 13 meses, 14 meses, que fue lo que duró la fase más brava de la cuarentena. Eh, Hablábamos de la educación, para qué decirte las consecuencias económicas, que miles de negocios se siguen fundiendo hasta el día de hoy. Creo que una de las personas que estuvo en tu canal hace un tiempo dijo que
La crisis del COVID fue uno de los mayores traspasos de capital de un sector a otro en la historia de la humanidad, ¿me entiendes tú? Creo que Daniel Lacalle creo que fue el que hizo ese comentario, ¿me entiendes? Así que la reflexión que puedo hacer, no pensando en el día, incluso en más, voy a ir más lejos, en el que prácticamente yo diría que de 1 a 10, un 8 a 9 estaría ganando Cast, pero no es algo como para salir a celebrar ese día en la noche como se estila, ¿me entiendes tú? Simplemente irse tranquilo a la casa y comenzar a pensar de que nosotros ya tenemos que dejar de ser niños, ser ciudadanos responsables y una vez por todas con el precedente de que Chile era un país corrupto. Esa es la terrible verdad. Yo siempre digo que los chilenos somos un poco como los suecos y los gatos. Nos gusta tapar nuestra suciedad en el arenero y que no se vea, ¿me entiendes? Pero quienes estuvimos en contacto con la administración pública más profunda durante años, en mi caso familiar, nosotros sabíamos que Chile estaba durmiendo sobre un volcán que en algún momento iba a explotar, ¿me entiendes? Y ahora con ese precedente tenemos que hacernos cargo de la cosa pública, los ciudadanos que somos los verdaderos jefes de los funcionarios elegidos. Eso es algo que los norteamericanos tienen también bastante claro. Y comenzar en definitiva, cuando, sin ir más lejos, el equipo de salud o del Ministerio de Salud comience a querernos hacer comulgar con ruedas de carreta, nosotros simplemente decirles un momentito, las cosas son así, ¿ya? Ay, Y eso también, punto, el control de los medios de información. Porque hemos estado viendo ayer mismo Johannes Kaiser, muy ofendido, abandonó una entrevista en Radio Pauta, cuando la entrevista se transformó en ataque personal. Los medios ya saben que están perdiendo sí, y y probablemente saben vamos que a los ver tienen vigilados, y todo se traduce en la... caso Cavada, el caso Claro, Cavada, sin ir más no, lejos, el caso Cava de y la la explicación que dieron las periodistas, pues tratando de decir, no, pero nosotros somos, y no pudo decir ni siquiera la palabra imparcial, que es una palabra de la escuela, ¿cierto? Ni siquiera pudo mencionar eso, trató de dar explicaciones, porque al final es muy malo para alguien que te corten el teléfono y que te dejen tirado en una entrevista. Es una mala, exactamente. sin haber habido ningún garabato, nada de por medio, pero es una mala señal. Entonces, acuérdate que lo de Venezuela, y con esto me quiero ir, empezó por el voto nulo, por los votos en blanco, ¿no? Entonces yo me pregunto en el comando de Jara qué esperanza tendrán en el voto blanco nulo. Primero, para Kast no seguir acumulando, no seguir siendo una fábrica de votos nulos, porque eso es lo que se está convirtiendo en este momento y está alimentando todo esto. Eso es no entender absolutamente nada. La vez pasada ya perdió con Boric, con el peor pelafustán de la historia, perdió una elección. Entonces hay que tener cuidado en las próximas horas, y ese es mi llamado con mensajes que pueden estar apareciendo aprovechando las últimas circunstancias para fomentar un voto blanco, un voto nulo. Porque eso podrían ser operaciones psicológicas, podríamos ver que podría perfectamente estarlas orquestando, y no digo que todas son así, no digo que las personas que están decepcionadas tienen todo su derecho a estarlo, pero también creo que puede estar el factor de la contaminación y el factor de tratar de manipular esto para que lograr un factor, cierto, un voto nulo mayor, que lo único que podría hacer es perjudicar a Kast, y ya sabemos que se beneficia, pues es Jara. Exactamente. De hecho, si tú me permites el punto, y ya con esto me despido, es una reflexión histórica que yo estoy seguro que el señor Kast conoce, ¿ya? Hay algo que Hitler, que Salvador Allende y que Hugo Chávez tienen en común, ¿ya? Los tres nunca obtuvieron mayorías absolutas. Ya, si no me equivoco, porque en aquella época Alemania era, bueno, hasta el día de hoy sigue siendo un país de tipo parlamentario, no presidencialista. Su partido no obtuvo más del 34-35% de los votos, pero a raíz de ciertas cosas que ocurrieron en el camino, lo instalaron finalmente como canciller, y luego todos los títulos que se colgó, que prácticamente lo llamaron, terminó siendo el señor de la vida y la muerte en Alemania. En el caso de Hugo Chávez, la elección del 98, la primera mayoría la obtuvieron los votos blancos y nulos, y los abstencionistas que ni siquiera fueron a votar. Y en el caso de Salvador Allende, fue electo presidente con un 34,92%, 95% aproximadamente, y fue el Congreso
producto de ciertas negociaciones espurias entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana, que por aquel entonces era el partido más grande de Chile, llevaron a que los congresistas lo escogieran como presidente. Exacto. Así que eso es un dato importante que espero que Kast y su equipo tengan a la vista, porque yo sé que... yo no los veo teniendo eso a la vista, porque porque la gente como Mañalich, nadie te va a pedir el populacho, no te va a pedir que pongas a Mañalich y eso te va a generar más votos. Tampoco te va a pedir que le pongas a la Paula Daza porque ella es popular, todo lo contrario. Entonces, en los sectores populares son personajes... En los sectores populares son personajes que tienen mucho rechazo contrario a lo que la gente cree, porque los asocian inmediatamente. Pero es que hay temas más importantes, me refiero, hay temas más importantes de país que podrían estar captando votos en vez de poner gente que causa anticuerpo y que está altamente cuestionada, ¿no? Pero no, hay que traducir mucha información todavía de lo que ha pasado en Estados Unidos para que la gente en Chile pueda entender realmente en qué van este tipo de cosas. Nos vemos en el próximo programa. Comparte este programa. Apóyanos, porque la gente que nos apoya es muy, muy poca. Siempre es lo mismo. Esto es una batalla constante en contra viento y marea. Y realmente la gente que apoya el canal son muy pocos. La vez pasada hicimos un llamado. Siempre que lo hacemos aparecen 4 o 5 personas. Creo que eso no puede ser. Creo que podemos mucho más. Comparte el programa. Esto ha sido el podcast de Contracultura. Abajo en la descripción del video todas las maneras de poder apoyarnos para poder seguir haciendo este programa. Nos vemos en un próximo programa con Douglas Pollock. Que sea hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Chao, chao.